Reyes descendió del vehículo de transporte e inmediatamente se arrepintió de haber aceptado el traslado. El indicador de la cabina marcaba 4 grados Fahrenheit, pero la sensación térmica, impulsada por ráfagas que azotaban las laderas de las montañas de Wyoming, se filtraba por las costuras de su uniforme aislante. Ese frío no se sentía como una simple temperatura, sino como una presión física. La instalación, denominada la estructura, se erigía como un testamento a la arquitectura hostil. No estaba construida sobre la montaña, sino dentro de ella. Una fortaleza brutalista de acero y hormigón ennegrecido diseñada para resistir bombardeos orbitales. Los únicos sonidos eran el aullido del viento y el zumbido profundo y penetrante de los sistemas de ventilación mecánica que succionaban miles de pies cúbicos de oxígeno hacia las entrañas de la Tierra. Reyes, un antiguo mecánico de la Marina de los Estados Unidos, especializado en sistemas de generadores de alto rendimiento e integridad estructural en aguas profundas, llegó bajo un contrato de 4 años no negociable. Llevaba un pequeño macuto que contenía solo ropa básica y una copia desgastada de los esquemas de la instalación, con gran parte del contenido censurado, pero que mostraba una compleja red de conductos y mamparos reforzados. La seguridad externa era eficiente y absolutamente implacable. Atravesó 3 puertas de presión sucesivas, cada una sellándose tras él con un suspiro hidráulico que sugería permanencia. Se revisaron documentos, se confirmaron escaneos biométricos y se confiscaron sus dispositivos de comunicación personales. Los guardias de seguridad, hombres de rostro afeitado, ojos carentes de vida y rifles automáticos colgados al pecho, se movían con una intensidad silenciosa y practicada que definía el entorno. «Bienvenido, especialista», dijo un hombre llamado Denton, adelantándose. Denton, el jefe de seguridad, era un hombre fornido cuyo uniforme permanecía impecable a pesar de la grasa y el polvo endémicos del lugar. Está asignado a los niveles técnicos más bajos. La energía y el soporte vital son la prioridad número 1. Si usted falla, nos asfixiamos o nos congelamos. Las instrucciones de Denton fueron breves, áridas y aterradoramente específicas. No instruyó a Reyes sobre procedimientos de mantenimiento, sino sobre protocolos de respuesta. Cuando las luces rojas parpadeen, selle el sector, sin importar quién esté dentro. Cuando la energía caiga por debajo del 60%, los sectores K inician el bloqueo total. Bajo ninguna circunstancia se acerque a un sector K sin una autorización explícita de nivel 3. ¿Entendido? «Entendido», respondió Reyes. Tomó nota del término. Sus esquemas solo mostraban laboratorios de contención generalizados en esa región. Denton le entregó una carpeta de protocolos gruesa y plastificada, junto con un pesado juego de llaves, cada una grabada con un oscuro código numérico. La arquitectura allá abajo es redundante, no se pierda. Cuanto más profundo baje, más se aplican las reglas. Usted no es un guardia, es un técnico. Mantenga los sistemas, nada más. El descenso fue vertiginoso. Viajaron en un ascensor de carga, diseñado para transportar varias toneladas de equipo, durante casi 5 minutos, bajando a Reyes a una profundidad estimada de 700 pies bajo la superficie. El aire se volvió viciado, denso con el aroma de los gases de escape de diésel, fluido hidráulico y cloro de fuerza industrial. Los niveles inferiores eran un laberinto de corredores blindados. Esta no era una construcción de investigación típica. Cada pasillo se cruzaba con un número excesivo de puertas blindadas internas, gruesas particiones de acero que se deslizaban sin esfuerzo en su lugar, con solo presionar un botón. Eran características de búnkeres reforzados, diseñados para fragmentar el complejo en docenas de secciones aisladas y autónomas. Reyes comenzó su primer recorrido en la sala de generadores. Era un espacio cavernoso donde 4 enormes generadores diésel vibraban rítmicamente, vertiendo calor y gases de escape en la intrincada matriz de ventilación. El ruido era inmenso, un rugido profundo y persistente que resonaba a través del lecho rocoso.
Mientras revisaba las líneas de combustible y las rejillas de ventilación, Reyes notó el refuerzo estructural anormal. Las paredes aquí tenían 3 pies de hormigón reforzado, respaldadas por media pulgada de chapado de acero en capas. La redundancia era extrema. La única amenaza a esta profundidad era sísmica, e incluso así, este nivel de refuerzo superaba todos los estándares. Avanzó por la línea principal de energía, siguiendo los gruesos fardos de cable blindado. Fue entonces cuando sintió la anomalía. El zumbido constante y fuerte de la maquinaria lo enmascaraba todo, pero la intuición mecánica de Reyes, perfeccionada por años escuchando motores bajo tensión, detectó algo extraño. Era un pulso de baja frecuencia, apenas audible por encima de los generadores, un golpe masivo y rítmico. ¡Pum! ¡Pum! Un ciclo que no se alineaba con ninguna máquina conocida. Reyes se detuvo, colocando su mano contra la carcasa de refrigeración de un disyuntor cercano. El metal estaba frío, pero el temblor era distinto, profundo dentro de la roca. Revisó los sensores de vibración en la pared. Registraban la salida del generador, pero nada más. Resonancia del lecho rocoso. Se confirmó a sí mismo, realizando un diagnóstico practicado en su cabeza. La montaña está reaccionando a la presión del complejo. Continuó su ronda, intentando ignorar el sonido, pero la tensión interna de la instalación era ineludible. Pasó junto a un par de guardias de seguridad apostados junto a una caja de conexiones. No hablaban entre sí ni con él, pero sus ojos recorrían constantemente las lecturas digitales incrustadas en las paredes. Lecturas que rastreaban la presión, el flujo de aire y, con mayor frecuencia, el movimiento dentro de los conductos sellados sobre sus cabezas. Un guardia, un joven con un temblor permanente en las manos, miraba fijamente un manómetro que monitoreaba el fluido hidráulico en la cerradura de una puerta cercana. Era un indicador simple, pero el guardia lo observaba con la intensidad de un hombre que espera a que un temporizador llegue a cero. Reyes lo comprendió. Los guardias protegían la instalación de sí misma. Lo que sea que yaciera más allá de esas puertas reforzadas, no se movía en silencio, no se limitaba a respirar y requería cantidades asombrosas de energía para mantenerse contenido. Apretó con más fuerza la carpeta. El aroma a cloro en el aire, de repente, se sentía menos como un desinfectante y más como una barricada química. Esto no era una instalación de investigación, era una jaula presurizada en las profundidades de la Tierra. El mantenimiento de la red eléctrica exigió que Reyes siguiera los conductos de energía más adentro de los subniveles, arrastrándolo inexorablemente hacia las áreas de contención selladas. Pasó la mayor parte de la tarde navegando por los estrechos túneles de servicio detrás de los corredores principales, rastreando cambios de fase y fugas de voltaje. La atmósfera aquí era espesa, pesada y estaba impregnada de un frío que superaba al aire exterior, a pesar de la enorme producción de energía de los generadores. Las unidades de aire acondicionado en esta sección eran colosales masas vibrantes de ventiladores y compresores dedicados a una sola función: eliminar el calor. Finalmente, localizó el punto de unión de los sectores K. Estos corredores se diferenciaban de inmediato. Eran más estrechos, con paredes revestidas de acero de triple capa sin costuras, y las luces de emergencia estándar habían sido reemplazadas por potentes halógenos enfocados que proyectaban sombras duras y clínicas. Ningún esquema en su paquete básico mostraba la configuración de las cámaras reales, solo los bucles de energía que las sustentaban. Reyes trabajó metódicamente, revisando las cajas de conexiones marcadas como K1, K12 y K13. Cada sector estaba protegido por 3 puertas blindadas sucesivas, creando auténticas esclusas de aire hidráulicas diseñadas no solo por seguridad, sino para un aislamiento atmosférico completo. El extraño requisito arquitectónico que destacaba era la refrigeración. El consumo de energía solo para los sistemas de enfriamiento de este grupo era asombroso. Revisó los monitores ambientales cercanos. Los sectores K
mantenían una temperatura justo por encima del punto de congelación, apenas 35 grados Fahrenheit. La baja temperatura estaba destinada a preservar algo biológico o a ralentizar una reacción química rápida. Dada la presencia militar y los cierres agresivos, Reyes confirmó lo primero. Se dirigió al K-13 para reemplazar un regulador de energía defectuoso. Al acercarse a la puerta más externa, se detuvo en seco. La puerta, un gigante de acero laminado reforzado con barras de titanio, presentaba una anomalía física extrema. Cerca del centro, a unos 5 pies del suelo, el acero se había estresado y deformado hacia afuera. Esto no era el resultado de una explosión interna, que deformaría el metal de manera desigual. La deformación estaba centralizada. Evidencia de que un puño colosal, o algo con esa forma, había intentado abrirse paso hacia afuera a golpes. El metal se había estirado en un bulto grotesco y tenso, el grosor del chapado cediendo ante una presión interna concentrada que debió ser inmensa. Era un testamento físico de una fuerza que no pertenecía a este mundo. Reyes se inclinó, pasando su mano enguantada sobre el metal frío y arqueado. Esto era un trauma. Terminó rápidamente el reemplazo del regulador, intentando concentrarse en los números que parpadeaban en su pantalla de diagnóstico. Pero la imagen de ese acero distorsionado quedó grabada en su mente. Mientras guardaba sus herramientas, un guardia de seguridad, uno de los hombres mayores, designado solo por su número de hombro, 401, pasó por allí. El guardia parecía absolutamente exhausto, con los ojos enrojecidos y la mirada distante. ¿Noche larga?, preguntó Reyes, intentando sonar casual. El guardia ignoró la cortesía y, en su lugar, se acercó mucho, con una voz que era un susurro seco y rasposo. Usted mantenga la energía encendida, especialista. Ese es su trabajo. Hizo una pausa, mirando nerviosamente hacia la puerta sellada del K-12. Pero si las luces caen y le dicen que reinicie la red, simplemente firme el maldito informe. Y si la luz se vuelve blanca, blanco puro, no la mire, no espere, simplemente corra. ¿Entiende? Lo refleja todo. Antes de que Reyes pudiera preguntar qué significaba la luz blanca, el 401 se enderezó, recuperando su fachada profesional, y continuó su patrulla sin decir otra palabra. Reyes descartó la advertencia, atribuyéndola al estrés, hasta que ocurrió el siguiente incidente 10 minutos después, en el Centro de Seguridad Central. Estaba ayudando a un técnico a reiniciar una parte de la red de videovigilancia de respaldo, una reparación temporal tras una caída de energía localizada. El centro de seguridad estaba tenso, lleno de guardias que monitoreaban bancos de pantallas que mostraban corredores monótonos e inmóviles. El sistema se reinició en un torrente entrecortado de estática. Una transmisión de la cámara K-14 brilló en la pantalla durante medio segundo antes de que el monitor principal parpadeara y muriera de nuevo. En esa fracción de tiempo, Reyes lo vio. Era una silueta vertical, antinaturalmente alargada, que permanecía perfectamente inmóvil en la cámara estéril y refrigerada. Era humanoide, pero demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades que se doblaban en la dirección equivocada. El elemento más perturbador era la textura de la superficie. Era de un blanco mate, una piel o pellejo que no absorbía sombra alguna, lo que hacía que la figura pareciera plana y aterradoramente inhumana. Mientras la pantalla parpadeaba, la cabeza de la figura giró ligeramente hacia la lente. Sus ojos rompieron la compostura mecánica de Reyes. Eran enormes aberturas oscuras, carentes por completo de pupilas o iris, pero captaron la tenue luz táctica de la cámara y la reflejaron con un destello crudo y cegador, como la superficie espejada de un depredador de las profundidades marinas. Antes de que Reyes pudiera procesar la imagen, la oficial de seguridad responsable de los monitores, una mujer de porte militar severo, golpeó con el puño el panel de apagado. La pantalla se oscureció. «Maldición», siseó.
Miró a Reyes con el rostro pálido. ¿Vio eso? Solo un error. Interferencias por la subida de tensión, dijo Reyes, priorizando la supervivencia sobre la honestidad. La oficial de seguridad no discutió. Simplemente sacó un grueso acuerdo de confidencialidad en blanco de una pila. Lo deslizó sobre el mostrador y le entregó un bolígrafo a Reyes. Firme aquí, especialista. Acaba de recibir instrucciones sobre el protocolo relativo a anomalías visuales. Usted confirma que entiende que la difusión o discusión de imágenes sensibles constituye una violación capital de la seguridad y será resuelta de inmediato por el personal apropiado. Reyes firmó la hoja en blanco. El silencio en el centro de seguridad era absoluto. El aire denso por la comprensión de que lo vislumbrado en la pantalla no era un error, era un prisionero. La energía que se esforzaban por mantener no era para su comodidad. Era lo único que impedía que esa fuerza inmensa y contenida deformara cada puerta de este nivel. La logística pura de ocultar a una criatura que podía abollar media pulgada de acero blindado solidificó la sensación de presentimiento. Reyes comprendía las reglas ahora. La base fue construida para mantener algo dentro, y el protocolo de seguridad definitivo no era informar la verdad, sino negar que existiera en absoluto. Reyes fue arrancado de un sueño ligero e insatisfactorio por el sistema de alarma interno del complejo. Un aullido sintetizado y estridente que atravesó los cuartos de vida insonorizados como una púa física. La voz computarizada, usualmente calmada y pausada, sonaba entrecortada y frenética. Alerta, sector K-17, pérdida de contacto, protocolos de bloqueo de perímetro iniciados. Todo el personal no esencial permanezca en los sectores designados. El mensaje se repitió 3 veces antes de ser ahogado por el lamento continuo y ondulante de las sirenas. Reyes agarró su linterna y su carpeta de protocolos. Un minuto después, un golpe seco en la puerta anunció a un equipo de 3 guardias, todos vestidos con equipo táctico pesado y rifles de asalto preparados. Especialista, muévase. El K-17 no responde. Necesitamos una evaluación física de la red de conductos. Usted es nuestro guía, ordenó el líder del equipo, un hombre robusto llamado Borst. Reyes fue conducido a toda prisa por los corredores, mientras las luces rojas de emergencia pintaban el hormigón reforzado con colores estroboscópicos y ansiosos. La sensación de aislamiento absoluto se intensificó. La base se sentía como una enorme trampa de acero que se acababa de cerrar. Cuando llegaron al K-17, la escena confirmó los peores temores de Reyes sobre las fuerzas físicas que operaban allí. El corredor fuera de la celda de contención estaba intacto. La secuencia de entrada de triple puerta aún sellada y bloqueada hidráulicamente. Pero la habitación en sí parecía haber sufrido una catástrofe interna localizada. El grueso techo de hormigón vertido se había fracturado cerca de la esquina. Una sección triangular de refuerzo y árido había sido arrancada, dejando una fauce irregular. Los cables de comunicación blindados no estaban cortados, estaban deshilachados y desgarrados, con algunos extremos fundidos y brillando débilmente, lo que indicaba que se había empleado una energía cinética inmensa. Toda la zona estaba cubierta por una capa de escarcha plateada y fina, un efecto de congelación instantánea, a pesar de que los sistemas de refrigeración de alta potencia estaban siendo activamente sobrepasados. Borst y sus hombres avanzaron con cautela, los haces de sus rifles cortando la penumbra. El aire era seco, frío y portaba un olor tenue y perturbador. No era metálico ni sulfuroso, sino algo mineral, como tiza húmeda y vieja o piedra caliza finamente triturada. Reyes, revise los terminales de energía. Ahora. Quiero saber si esto fue un cortocircuito o un impacto, ordenó Borst con voz tensa. Reyes se arrodilló, examinando el conducto principal de energía. El bloque de terminales estaba obliterado, pero la evidencia forense apuntaba hacia una falla mecánica posterior a la destrucción estructural, no anterior a ella. Impacto, jefe. Parece que una brecha forzó la falla.
Todo se desprendió por la presión contra la pared, informó Reyes, enfocando su luz en el suelo. Fue entonces cuando vieron las huellas. Eran tenues, casi ocultas por la capa de escarcha y polvo de hormigón, pero innegablemente presentes. Eran largas y estrechas, totalmente diferentes a un pie humano, carentes de un talón y arco pronunciados. La sección delantera de la huella mostraba una división anómala, una bifurcación de los dedos, presionada profundamente en el plástico pulverizado y las barras de refuerzo dispersas. Comenzaban cerca del techo fracturado y terminaban abruptamente 10 pies más adelante en el corredor, justo antes de una escotilla de acceso de mantenimiento sellada. ¿A dónde fue?, murmuró uno de los guardias, bajando ligeramente su arma. La puerta está cerrada. No puede volar. La paradoja estructural era asombrosa. El sistema de puertas estaba intacto y cerrado. El techo había sido violado, pero la abertura era solo lo suficientemente grande para que una criatura delgada y orientada verticalmente se escurriera a través de ella. Sin embargo, las huellas indicaban un tránsito bípede por el suelo antes de que el sujeto desapareciera. «Revisen el sistema de ventilación», ordenó Vorst, apuntando su arma hacia arriba, hacia una serie de conductos de ventilación de alta resistencia que corrían paralelos al techo. Reyes examinó la carcasa de ventilación. Estaba atornillada con puntos de tensión de grado industrial. La carcasa estaba intacta, pero justo encima de ella, en la superficie del techo principal de hormigón, Reyes encontró marcas de raspaduras largas y poco profundas que corrían diagonalmente hacia el pozo vertical que conducía más adentro del núcleo técnico. Eran marcas de arrastre, los rastros dejados por dedos largos y afilados agarrándose a la textura rugosa del techo. Se metió en la estructura. Se dio cuenta Reyes. No usó la puerta. Usó la arquitectura. La criatura no simplemente había escapado. Había aprovechado la infraestructura, desapareciendo en los conductos y las columnas de carga que mantenían la base en pie. Vorst revisó el escáner térmico, maldiciendo cuando el dispositivo registró solo la temperatura ambiente del acero circundante, menos de 40 grados. Lo que sea que hubiera estado aquí estaba frío, o era incapaz de emitir la firma de calor necesaria para su detección. Sin contacto, sin visual, sin firma térmica, informó Vorst por su sistema de comunicaciones tácticas inoperante antes de golpearlo contra su muslo con frustración. El extraño olor mineral se intensificó a medida que Reyes se acercaba a la brecha del techo, un aroma seco de materia inanimada que se aferraba a la escarcha. Vorst se giró hacia sus hombres restantes, con el rostro impasible como la piedra. Registraremos esto como una falla electrónica crítica debido a una subida de tensión extrema y localizada. El daño estructural es secundario, causado por el colapso resultante del panel del techo. No vieron nada, no oyeron nada, no olieron nada. Cruzó miradas con Reyes. La exigencia era clara. Especialista, su informe indicará que la falla de energía se debió a un cortocircuito en el fardo de cables primario. Concéntrese en el mecanismo, no en la consecuencia. ¿Entiende? Reyes entendió perfectamente. La base mantenía la ilusión de previsibilidad técnica, incluso ante la evidencia monstruosa e innegable de un organismo imposible. Documentaría los cables quemados, los aislantes fracturados, e ignoraría las huellas divididas y el agujero monstruoso en el techo. «Entendido, jefe», confirmó Reyes, calculando ya los puntos de tensión en los conductos de energía restantes. El verdadero problema no era la huida de la criatura. Era el hecho de que la criatura ahora comprendía las vulnerabilidades de la base mucho mejor que los hombres pagados para vigilarla. Si una podía romper el hormigón y desaparecer en las paredes, entonces la estructura diseñada para contenerlas era ahora, efectivamente, su autopista. Tras la brecha en el K-17, la atmósfera dentro de la estructura se volvió quebradiza. Los protocolos de seguridad se endurecieron exponencialmente, pero la sensación de pavor creciente era palpable precisamente porque el enemigo era invisible e intocable.
A Reyes se le asignó la tarea de realizar diagnósticos en toda la longitud de la columna técnica. Una extensa red de túneles de servicio, pasarelas de utilidad y líneas troncales de ventilación. Era un trabajo solitario, y el aislamiento amplificaba la sensación rastrera de estar siendo vigilado. Reyes, encorvado sobre una consola de diagnóstico parpadeante en un estrecho pozo de acceso, sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Era la sensación clara de ser observado desde los rincones oscuros del túnel, donde las luces de emergencia no llegaban. Escaneó el canal estrecho con su linterna frontal. Nada, solo polvo, acero y sombras. Pero la evidencia objetiva comenzó a acumularse. Los sensores de movimiento de la base, usualmente hipersensibles al más mínimo movimiento de aire, empezaron a activar alarmas intermitentes y falsas en los corredores más profundos. Lo extraño eran los datos de elevación. Los sensores estaban diseñados para rastrear movimiento entre 0 y 8 pies del suelo. Ahora informaban de actividad rutinaria a 9 o 10 pies de altura. «Maldita deriva térmica», murmuró Reyes, intentando calibrar el sistema. El ingeniero jefe de seguridad ya había descartado las lecturas como degradación del equipo por la reciente subida de tensión. Pero Reyes encontró evidencia física que refutaba la afirmación del ingeniero, mientras revisaba la estabilidad de las placas del techo suspendido. Pesados paneles metálicos que cubrían los pozos de ventilación principales. Notó raspaduras. No eran arañazos de herramientas de mantenimiento. Eran surcos profundos y paralelos que corrían diagonalmente a través de las costuras de los paneles. Eran las huellas inequívocas de un peso tremendo siendo arrastrado o impulsado a lo largo del techo. Se veían exactamente como las marcas de fractura del techo que había visto en el K-17, solo que más pronunciadas. La longitud y el espaciado de los surcos sugerían dedos de inmenso tamaño y fuerza, garras capaces de encontrar agarre en el acero pulido y sostener el peso de la criatura mientras se movía horizontalmente por encima de las rutas de patrulla. Las criaturas estaban utilizando la base como un coto de caza vertical y horizontal, eludiendo por completo los pasillos meticulosamente vigilados de abajo. Esa noche, al regresar a su litera aislada, Reyes se dio cuenta de que la insonorización de la instalación era inútil contra la resonancia de baja frecuencia. Lo escuchó claramente. Un golpe y arrastre pesado y persistente. Un ritmo de pum-ras, proveniente del enorme conducto de ventilación que pasaba directamente sobre sus cuartos. No era el ritmo humano de caminar. Era la cadencia pesada y laboriosa de un gran cuadrúpedo, moviéndose lenta y cuidadosamente, pero sin descanso, a través del espacio confinado. La visión del personal de seguridad reforzaba la sensación de pánico controlado. Los guardias ya no patrullaban en parejas, se movían en equipos de fuego cerrados de 4 hombres, con sus linternas tácticas barriendo los paneles del techo tan a menudo como el suelo. También habían comenzado a usar armamento especializado, rifles de asalto pesados equipados con lanzagranadas acoplados. Sin embargo, se movían con una especie de futilidad resignada, sabiendo que sus preparativos eran para un objetivo que no podían ver. Reyes pasó la mayor parte del día siguiente ayudando al equipo de guerra electrónica a probar sus protocolos de detección. Intentaban integrar nuevos sensores de imagen térmica en las armaduras de patrulla. Fue aquí donde Reyes descubrió la falla crítica del sistema, el fallo térmico. «Estamos obteniendo sombras térmicas, especialista», se quejó el técnico jefe, señalando un monitor de imagen térmica. La imagen del corredor era un deslavado de azules y verdes, mostrando las firmas de calor esperadas de las tuberías y el entorno ambiental. Cuando los guardias pasan, se registran como un amarillo brillante. Pero hemos realizado pruebas con objetivos que sabemos que están en el pasillo, y a veces, simplemente, desaparecen. Reyes estudió los datos. Las criaturas blancas, como el equipo de seguridad las había apodado extraoficial y temerosamente,
existían fuera del espectro predecible del calor. Poseían un mecanismo biológico para irradiar todo el calor metabólico, mezclándose a la perfección con el frío ambiental de la estructura de hormigón profunda. «No están desapareciendo, teniente», dijo Reyes en voz baja. «Se están registrando como temperatura de fondo. Si el objetivo está a 25 grados y el hormigón está a 25 grados, el sistema no ve nada. Son térmicamente ciegos». Las implicaciones eran catastróficas. Toda medida defensiva dependiente de la detección térmica moderna, la columna vertebral de la seguridad militar, era inútil. Estaban luchando contra criaturas de la oscuridad que no irradiaban calor detectable. Más tarde esa noche, mientras compartía una ración sintética con un viejo empleado de la instalación que mantenía el equipo de monitoreo sísmico, el hombre rompió el protocolo tras varios vasos de un potente e ilícito alcohol de grano. «No preguntes qué son, hijo», susurró el hombre mayor con los ojos fijos en el techo. «Pregunta por qué estamos aquí». Reyes se acercó. «Investigación, ¿verdad? ¿Contención?» «Los retenemos. La base no fue construida para estudiar a los blancos. Fue construida para tapar el agujero. Los lugareños del valle lo sabían, siempre lo supieron. Construyeron sus granjas más al sur, el frío profundo, las cuevas. Dicen que los seres blancos han estado ahí abajo desde que la roca era blanda. Duermen cuando hace calor. Cazan cuando el suelo se congela sólido. Construimos una maldita caja fuerte sobre la puerta de su dormitorio. Golpeó la mesa con la mano. El ruido fue amortiguado por el acero circundante. No están contenidos, especialista. Están inactivos. ¿Ante esa tormenta que se avecina? Esa es su llamada de alerta. El viejo se alejó tambaleándose, dejando a Reyes solo con la escalofriante comprensión. El hormigón, el acero y los elaborados sistemas no eran a prueba de las criaturas. Eran meramente aislantes, reteniendo una amenaza geológica antigua que ahora estaba plenamente despierta, adaptándose a la arquitectura y cazándolos desde la oscuridad térmica de arriba. Reyes revisó la batería de su luz de emergencia y se centró en el techo, escuchando ese ritmo revelador del cazador moviéndose a través de la infraestructura. Reyes consiguió una improbable autorización de viaje. El aumento continuo en el consumo de energía tras el incidente del K-17 requería un módulo regulador específico, fabricado a medida, que la base no tenía en stock. Utilizando la necesidad de este equipo especializado como palanca, solicitó y recibió permiso para una salida a la superficie, escoltado por un destacamento de seguridad de 2 hombres. La salida fue lenta. Avanzaron por la esclusa final hasta un transporte blindado pesado diseñado para el entorno hostil. El vehículo era una bestia de perfil bajo impulsada por diésel, con cristales blindados gruesos y pesadas orugas para nieve. El trayecto de salida fue inquietante. Pasaron por 3 puestos de control perimetrales distintos, cada uno custodiado por emplazamientos de armas fortificados cubiertos de una espesa escarcha. El paisaje montañoso era vasto, incoloro y silencioso, con ventisqueros que alcanzaban los 20 pies en algunos lugares. El aislamiento era absoluto. No había rastro de actividad humana en millas a la redonda. Su destino era un pequeño y polvoriento pueblo anidado en un valle a 20 millas de distancia, un lugar que existía principalmente para servir como una ficción legal para la cadena de suministro de la base. En la ferretería, Reyes interpretó su papel, discutiendo tolerancias de capacitores con el propietario. Mientras tanto, los guardias permanecían junto a la puerta, con los ojos escaneando constantemente la calle, claramente incómodos fuera de la burbuja protectora de la estructura. Reyes se fijó en los lugareños. Eran personas taciturnas y endurecidas que evitaban el contacto visual y hablaban con frases cortas y cortantes sobre el clima y el costo del forraje. Evitaban cualquier mención a las montañas que se alzaban sobre el valle. Mientras esperaba a que se tramitara el papeleo, Reyes se encontró cerca del callejón trasero, donde un viejo ranchero,
identificable por su desgastado guardapolvo de cuero. Forcejeaba con un neumático desinflado. Reyes le ofreció ayuda, impulsado por el deseo de una conversación humana sin vigilancia. ¿Invierno duro, veterano?, preguntó Reyes, forcejeando con una tuerca. Más duro que la mayoría, gruñó el ranchero, limpiándose el sudor de la frente a pesar del frío. Lo peor es la quietud. ¿La quietud? Oí que el viento fue feroz la semana pasada. No el viento, el silencio, el ganado. Te despiertas y simplemente no están. Sin cercas cortadas, sin rastro de sangre, simplemente desaparecidos. El ranchero hizo una pausa, mirando hacia los picos distantes donde se ocultaba la base. A veces encuentras el cadáver, limpio por dentro, no comido por coyotes. Dejan el hueso vacío, blanco y seco, como si los hubieran succionado hasta dejarlos huecos. Reyes sintió un nudo frío apretarse en su pecho. ¿Predadores? Ningún predador de esta tierra hace eso. Solía escuchar las historias cuando era niño. Mi abuelo los llamaba los cazadores pálidos. Decía que no suben a menos que el frío sea lo bastante profundo como para quebrar las piedras. Siguen la veta de la tierra, cazando en la oscuridad. Decía que regresan a las cuevas cuando el sol calienta los valles. El ranchero miró directamente a Reyes, con sus ojos antiguos llenos de una advertencia desesperada. Solían ser folclore, hijo. Ahora veo las luces en esa montaña y sé que alguien los despertó. La conversación terminó ahí, habiendo asegurado Reyes su pieza de repuesto. Pero el peso de las palabras del ranchero hizo que el viaje de regreso fuera agonizante. Mientras ascendían por las laderas heladas hacia la estructura, Reyes observó la fortaleza. El ranchero tenía razón. El complejo no era un escudo, era un ancla subterránea masiva. El acero y el hormigón no se construyeron para proteger a las personas del mundo frío y hostil, sino para mantener ese mundo frío y hostil a raya. Era una prisión diseñada para mantener a los habitantes de las profundidades de la tierra refrigerados y confinados, hasta que los patrones climáticos los obligaran a volver a su profundo letargo. Su regreso al perímetro de seguridad coincidió con un evento logístico de gran envergadura. Un convoy de 3 enormes remolques de plataforma plana, protegidos por vehículos tácticos pesados, estaba detenido frente a la puerta final. El cargamento era extraordinario. Contenedores de transporte masivos y sellados, cada uno cubierto por una capa antinaturalmente gruesa de escarcha blanca, lo que indicaba un enfriamiento interno artificial extremo. Los carteles externos estaban marcados con el código de seguridad: temperatura ultra baja, riesgo biológico, más prisioneros, pensó Reyes, observando cómo la grúa se preparaba para levantar el primer contenedor. Mientras el operador de la grúa aseguraba las eslingas de alta resistencia, Reyes se quedó cerca del transporte. De repente, el aire se volvió más frío. La nieve circundante se cristalizó aún más, y un sonido bajo y resonante emergió del contenedor cuando la pesada puerta se desplazó bajo la presión externa de las eslingas. Era el mismo sonido que Reyes había escuchado en la sala de generadores. Profundo, vibrante y absolutamente orgánico. Era el gemido pesado y laborioso de un gigante, o el zumbido profundo y sostenido de un mecanismo que poseía vida. Entonces, por un momento aterrador, la pesada tapa del contenedor se movió lo justo, 1 pulgada, tal vez menos, y una densa columna de vapor blanco y gélido siseó hacia afuera, arremolinándose instantáneamente en el aire frío de la montaña. Y en ese breve instante, el sonido se intensificó en un chasquido agudo y chirriante, como hueso colosal contra acero. Los guardias de seguridad en tierra gritaron de inmediato, levantando sus rifles, pero la brecha se selló con la misma rapidez. Reyes miró a los hombres que custodiaban la carga. Sus rostros estaban demacrados, sus rifles firmes, pero sus ojos estaban fijos en el contenedor con un terror absoluto. No estaban transportando carga, estaban transportando un pavor latente.
y la base ahora estaba llena hasta el borde con seres que solo sobrevivían en el frío absoluto y sin luz. Reyes volvió a entrar en la base sintiéndose menos como un técnico y más como un ratón que acababa de ver cómo su jaula se llenaba de serpientes hambrientas. La verdadera batalla no era contra la vigilancia externa o el fallo mecánico. Era contra la lógica antigua de la Tierra y las criaturas que eran dueñas del frío profundo. Los informes meteorológicos habían predicho una fuerte nevada, pero la realidad fue apocalíptica. Una ventisca masiva azotó el complejo montañoso con la fuerza de un arma de asedio meteorológica. La velocidad del viento alcanzó niveles que hacían vibrar la gruesa estructura de hormigón como un diapasón, y la temperatura exterior se desplomó muy por debajo de los 0 grados Fahrenheit. A los 30 minutos del pico de la tormenta, la base quedó totalmente aislada. Las comunicaciones por satélite fallaron cuando la enorme acumulación de hielo destruyó el conjunto de antenas. Los sistemas de alerta meteorológica de emergencia bramaron por un último momento distorsionado antes de que toda la red externa quedara a oscuras. Los sistemas internos, que dependían de los generadores diésel primarios, aguantaron inicialmente. Pero los generadores, esforzándose por alimentar las enormes rejillas de calefacción y la refrigeración constante de los sectores K, comenzaron a flaquear. Las luces en los niveles inferiores parpadearon, cayendo al 60% de su capacidad, el nivel crítico sobre el que Denton había advertido. Reyes estaba luchando contra la crisis en la sala principal de generadores, intentando compensar una caída inesperada en la presión de la línea. El aire en la sala era ensordecedor, con los motores rugiendo en protesta contra las fluctuantes demandas. Entonces, comenzó la verdadera crisis. El salto de voltaje, sumado a la severidad de la tormenta, debería haber activado las protecciones de los generadores. En cambio, el generador número 2 tosió violentamente. Se desconectó por completo y la capacidad de energía cayó en picado al 35%. Esto iba más allá de un fallo climático. Era un apagado crítico y deliberado. Control, aquí Reyes. El generador 2 está caído. El fallo del sistema parece una anulación manual. Gritó por el teléfono de línea directa, el sonido apenas audible sobre los motores restantes. La respuesta del centro de control fue una estática caótica. Control, responda. Informe de estado sobre la distribución de energía. La voz que finalmente llegó por la línea no fue la del despachador habitual, calmado, sino un susurro masculino y asustadizo. No podemos contactar con el turno de noche. Se han ido. Las comunicaciones están muertas en los sectores A al D. No hay respuesta especialista, sin alarmas, solo silencio de radio. Reyes sintió un frío que nada tenía que ver con la tormenta exterior. Un turno de personal de seguridad no desaparecía simplemente así. No sin una lucha, no sin activar las alarmas de proximidad, y ciertamente no sin dejar alguna indicación del conflicto. Tenía que redirigir el bucle del conducto primario, lo que requería acceder a un estrecho corredor de servicio adyacente, al antiguo sector K13. Llevaba solo una linterna y una llave pesada. El corredor de servicio estaba a oscuras, con las luces de emergencia de batería apenas parpadeando. Estaba revisando la caja de circuitos primarios, cuando escuchó un goteo suave y rítmico, proveniente de la rejilla de ventilación situada directamente sobre su cabeza. Apuntó su luz hacia arriba. La pesada rejilla atornillada estaba perfectamente intacta, pero centrada en la rejilla, oscura y espesa, había una mancha de un fluido viscoso y negruzco. Sangre, demasiado oscura para ser arterial, que goteaba lentamente hacia el suelo. Reyes retrocedió despacio con la llave en alto. Si el fluido goteaba desde el conducto de ventilación y la rejilla estaba asegurada, entonces lo que sea que hubiera estado allí arriba era masivo y había sido destruido o estaba sangrando activamente dentro del sistema metálico cerrado. Se obligó a seguir las líneas de energía hasta el sector de investigación de contención. Encontró lo que quedaba del ingeniero del turno de noche cerca del K13. El cuerpo del ingeniero estaba retorcido contra una consola, pero la causa de su muerte era clínica.
horripilante, y explicaba el silencio absoluto del ataque. El trauma se limitaba a la cabeza y el cuello. El cráneo había sido despojado por completo de piel y musculatura, dejando un cráneo blanco y rígido, imposiblemente limpio, descansando sobre la clavícula. La piel, retirada con precisión quirúrgica, yacía enrollada cuidadosamente junto al cuerpo como una membrana desechada. No había salpicaduras ni señales de lucha, solo la limpieza y la horripilante maestría de un depredador altamente calificado o altamente especializado. Reyes reprimió la oleada de pánico. Concéntrate en el mecanismo, concéntrate en el fallo. Abandonó al ingeniero y corrió hacia el punto de acceso principal de la sala de generadores. Los 2 generadores restantes funcionaban a altas temperaturas y con dificultad. Pasó de largo hacia el panel de control del difunto generador 2. Abrió el panel de acceso. Esto no era daño por la tormenta. El disyuntor principal había sido accionado manualmente, desactivando el flujo de energía. Pero el descubrimiento verdaderamente escalofriante fue la palanca de derivación. Solo era accesible desde el interior de la carcasa blindada y sellada. Alguien, o algo, había entrado deliberada y expertamente en la carcasa interna de la máquina y la había desactivado. El metal interno de la carcasa estaba raspado y marcado, y Reyes divisó el residuo del ator. Un polvo blanco tiza, el mismo que había olido cerca del K-17. Esta no era una fuga impulsada por el caos, era un acto deliberado de sabotaje, orquestado por algo inteligente que comprendía los sistemas mecánicos y buscaba la oscuridad total. El enemigo no solo merodeaba por las paredes, estaba destruyendo la capacidad de la base para sobrevivir al frío, asegurando el entorno de caza óptimo. Estaban atrapados, aislados por la tormenta y cegados por la eliminación sistemática de su luz y energía. Reyes tenía que encontrar una manera de reactivar el sistema, pero la idea de regresar a las sombras del conducto de ventilación, sabiendo lo que se movía allí arriba, lo hizo retroceder físicamente. Ya no estaba manteniendo una instalación. Estaba librando una guerra que se colapsaba rápidamente contra criaturas que prosperaban en el cero absoluto y el silencio táctico. Con los generadores comprometidos y las comunicaciones externas cortadas, el personal restante, una mezcla de fuerzas de seguridad, técnicos y personal de investigación especializado, se retiró al centro neurálgico. La disciplina se fracturó bajo el peso del horror inexplicable. El comandante restante, un mayor asignado a logística, ordenó que un equipo de respuesta técnica fuera armado y desplegado para reiniciar los sistemas críticos. Reyes se encontró empuñando un rifle de asalto corto, operado por gas, y 3 granadas de fragmentación de alto poder explosivo. Se sentía ridículo. Su especialidad era la presión hidráulica, no la superioridad de fuego, pero sostener el rifle le daba una falsa sensación de control en el mundo que se desmoronaba. Se unió a un equipo de 6 guardias de seguridad, todos fuertemente armados, con rostros sombríos bajo la luz táctica reflejada. Su objetivo era simple: llegar a la subestación de relevo principal 3 niveles más abajo, activar el banco de baterías de reserva y recuperar suficiente iluminación para identificar a los objetivos. Se movieron en una formación de cuña cerrada. El silencio de la base era inquietante, roto solo por el chirrido de sus botas y el chasquido mecánico de sus rifles. Se desplazaban basándose enteramente en el conocimiento interno, evitando las grandes áreas abiertas en favor de estrechos corredores de servicio donde la amenaza podría limitarse a un asalto frontal. El primer contacto confirmado ocurrió en una intersección estrecha cerca del difunto sector K-12. Reyes estaba en el centro de la formación cuando el hombre de punta dobló la esquina. No hubo grito de advertencia, solo el despliegue súbito y violento de energía cinética. El aire se desplazó y una estela vertical y pálida salió disparada desde la esquina. Se movió más rápido de lo que Reyes creía posible, un destello borroso de blanco contra el hormigón oscuro. El hombre de punta ni siquiera tuvo tiempo de disparar. Fue levantado, golpeado contra la pared de acero con una fuerza tremenda y dejado caer.
con su casco resonando en el suelo. En el momento en que la criatura se detuvo sobre el guardia caído, los 5 miembros restantes de seguridad abrieron fuego simultáneamente. El rugido de los rifles de asalto fue ensordecedor en el espacio confinado. Ráfagas de fuego trazador se cosieron en la silueta pálida. Reyes observó con horror. La criatura fue alcanzada repetidamente. El impacto la empujó hacia atrás, arrancando trozos de la superficie blanca mate. Pero no hubo grito, ni reacción reflexiva al dolor. El ente simplemente absorbió la energía cinética. Se tambaleó, pero no cayó. Estaba concentrada, con sus grandes ojos espejados captando el fogonazo de las armas, reflejando la luz con una claridad inquietante. La criatura aprovechó la distracción momentánea de la descarga a su favor. Saltó sobre el guardia caído con una facilidad imposible, cubriendo 20 pies en un solo brinco, y desapareció instantáneamente en las sombras profundas de un corredor lateral antes de que nadie pudiera seguirla. Todo el intercambio duró menos de 5 segundos. El silencio repentino fue más impactante que el tiroteo. Los hombres restantes corrieron hacia el hombre de punta. Aún respiraba, pero sus costillas estaban claramente destrozadas y sobresalían. En el lugar donde el blanco había estado, el aire se sentía imposiblemente frío. Se formó escarcha rápidamente en el suelo de hormigón. El suelo estaba marcado por gotas del fluido espeso, negro y similar al alquitrán. No era sangre, sino algún residuo biológico viscoso y fuera de lo común. «Los rifles son inútiles», afirmó un guardia con voz temblorosa, exponiendo la devastadora verdad. «Lo golpeamos con fuerza suficiente para detener un camión ligero. Lo ignoró». Reyes se dio cuenta de la aterradora lógica. Estas criaturas, al haber vivido en las profundidades de la Tierra, estaban estructuradas biológicamente para resistir inmensas presiones y fuerzas cinéticas. Una bala de rifle estándar, diseñada para penetrar tejido humano, era apenas una irritación para una criatura cuya densidad física se aproximaba a la cerámica endurecida o al hueso de las profundidades marinas. Los sistemas de respuesta táctica también estaban fallando. Sus cascos de comunicación crujían con estática. El comandante de campo, un cabo llamado Vance, intentó recuperar el control, pero justo cuando gritaba una orden de mantener la posición, un sonido sordo y húmedo resonó desde el otro extremo del corredor. Un solo disparo. Luego, silencio. «Comandante caído», informó Vance con voz aguda y presa del pánico. Lo vi buscar su arma corta. Luego nada. La pérdida del comandante, sumada a la revelación de la casi invulnerabilidad de la criatura, destrozó la frágil disciplina. Vance, ahora el hombre de mayor rango, gritó: «¡Retirada! Necesitamos consolidarnos. Reyes, usted conoce los conductos. Deme una ruta despejada de regreso al almacén central. Nos atrincheraremos». Reyes, aferrando el rifle con más fuerza, se centró en el fallo inmediato del sistema: la arquitectura. Las criaturas eran rápidas, resistentes, y podían escalar verticalmente. Su única esperanza era usar el laberíntico diseño de la instalación contra ellas, encontrando una posición donde sus flancos estuvieran protegidos y la amenaza fuera canalizada. Señaló hacia una estrecha escalera de acceso de mantenimiento que conducía a un subnivel olvidado utilizado para almacenamiento a granel. Allá abajo, nivel 6, chapado de acero pesado. Podemos resistir allí. Se movieron, abandonando al herido hombre de punta, sabiendo que detenerse por él significaría el fin de todo el grupo. El corazón de Reyes latía con fuerza, no por el agotamiento, sino por el frío cálculo que acababa de obligarlo a elegir la retirada táctica sobre la humanidad. Las reglas de esta guerra eran brutalmente simples, y la moneda de cambio era el tiempo. El equipo superviviente, Reyes, Vance y 3 guardias de seguridad, se atrincheró en el depósito principal de almacenamiento del nivel 6. Era una sala amplia de techos altos, llena de cajas de repuestos, equipo de comunicación y consumibles a granel. Utilizando cajas pesadas con bandas metálicas,
Construyeron rápidamente una barricada improvisada a la altura de la cintura, a través del corredor de acceso principal. «Arma pesada aquí», ordenó Vance, señalando el arma más potente que tenían. Una ametralladora ligera con una gruesa cinta de munición, manejada por un guardia llamado Peterson. «Mantén eso en supresión total. Reyes, tú cubres la salida secundaria. Ten esas granadas de fragmentación a mano». Reyes revisó su posición cerca de una alta pila de rollos de aislamiento térmico. La sala era lo suficientemente grande como para ofrecer una visibilidad limitada, pero el enemigo demostró rápidamente que no estaba limitado por la doctrina táctica humana. La confrontación no comenzó con un asalto frontal, sino con movimiento desde arriba. Un chillido terrible y agudo de metal raspado resonó desde el techo. El sonido fue seguido inmediatamente por golpes pesados y ruidos de escurrimiento, indicando que múltiples criaturas estaban utilizando la red de servicios directamente sobre sus cabezas. «Nos están flanqueando. Están usando los conductos», gritó Vance, dándose cuenta de su error. Habían elegido una sala grande para tener maniobrabilidad, pero el techo era demasiado alto y la red de ventilación demasiado vasta. La presión se intensificó rápidamente. Desde el corredor principal, dos siluetas distintas se materializaron, moviéndose con un trote rápido e inquietante, un galope bajo que las llevó a la barricada en segundos. Peterson abrió fuego con la ametralladora. Las pesadas balas desgarraron el silencio, esparciendo chispas al golpear el suelo y la pared. Las criaturas reaccionaron, no deteniéndose, sino ralentizándose fraccionalmente, con sus cuerpos estremeciéndose bajo el impacto. Poseían una inteligencia localizada que mapeaba los puntos de impacto, pero las balas no causaban ninguna incapacitación visible. Reyes tiró del pasador de una granada de fragmentación, esperando a que las criaturas se comprometieran. Cuando una criatura se preparó para saltar la barricada, Reyes lanzó la granada. Detonó con un destello cegador y una onda de choque de metralla y ruido. El polvo de hormigón y las astillas de metal volaron por todas partes. Por un momento, las criaturas quedaron ocultas por el humo y los escombros. Reyes se permitió un atisbo de esperanza. La esperanza se desvaneció cuando emergieron del humo, moviéndose solo marginalmente más despacio. La explosión había arrancado más de esa piel blanco mate, revelando una estructura muscular oscura debajo, pero el daño no había detenido su avance. Eran resistentes más allá de todo parámetro biológico conocido. Entonces, comenzó el ataque por la retaguardia. Una escotilla de acceso de acero en el techo, a 40 pies de distancia, se deformó hacia adentro con un agudo chillido metálico. Una tercera criatura se dejó caer, aterrizando silenciosamente entre una pila de equipo, y se lanzó instantáneamente hacia la línea trasera. Vance reaccionó al momento, rociando con fuego de rifle la esquina oscura. La criatura ni se inmutó. Cruzó la distancia hasta uno de los guardias, un joven llamado Harris, en una carrera aterradora de un solo movimiento. Hubo un sonido húmedo y ahogado, y el rifle de asalto de Harris cayó inútilmente al suelo. La criatura no se detuvo a consumir o examinar el cuerpo. Simplemente levantó la forma de Harris y la arrastró de vuelta hacia la destrozada escotilla del techo, desapareciendo en la oscuridad vertical. Peterson, girando la ametralladora para cubrir el flanco trasero, les compró un respiro momentáneo, barriendo el área donde la criatura había desaparecido, pero el fuego sostenido dejó vulnerable la barricada principal. Las dos criaturas del frente se lanzaron hacia adelante. Peterson intentó girar la ametralladora de nuevo, pero uno de los blancos superó la barricada en un salto fenomenal de 9 yardas. Colisionó con Peterson. El impacto aplastó el arma y al hombre contra una columna de acero. Los dos guardias restantes, abrumados, dispararon frenéticamente. Uno de ellos, gritando, vació todo su cargador en la criatura que estaba sobre Peterson, la cual simplemente giró su cabeza sin rasgos hacia la nueva amenaza. El guardia encontró su destino de inmediato con un golpe poderoso que le aplastó el casco. Reyes, apretándose contra la pared, quedó momentáneamente aislado. Buscó desesperadamente un mecanismo de defensa.
cualquier cosa que no fuera potencia de fuego convencional. Sus ojos recayeron en el sistema de iluminación de emergencia, una serie de tiras de diodos emisores de luz de bajo costo, que funcionaban con baterías a lo largo del suelo para la evacuación. Proyectaban un brillo amarillento y débil, pero funcionaban. Notó que la criatura que acababa de acabar con Peterson vaciló momentáneamente en la esquina donde la luz de emergencia era más brillante. No estaba cegada, pero prefería activamente la penumbra profunda del corredor, sin iluminar sobre la iluminación cruda, aunque débil, del depósito de almacenamiento. Odian la luz, pensó Reyes. El fallo del sistema finalmente revelaba la debilidad del sistema. Son seres del frío y odian la luz. Vance, el único guardia superviviente, disparaba sus últimos cartuchos desde detrás de una pila de prensas hidráulicas. Miró a Reyes, con el rostro manchado de polvo y sudor. No podemos resistir esto, especialista. Tenemos que movernos. ¿Cuál es la salida más rápida? Reyes sabía que ir más profundo significaba la muerte. Tenían que romper hacia la superficie. Se escabulló sobre los restos de la barricada, corriendo hacia una escalera de mantenimiento que conducía a los niveles superiores. A la superficie, hay un ascensor de carga 3 niveles arriba que lleva a la plataforma de aterrizaje de helicópteros. Es la única forma, gritó Reyes, ya trepando por los peldaños. La base ya no era una prisión para las criaturas, sino un caparazón gigante y oscuro, perfecto para la caza. Su única oportunidad era escapar de la sombra y encontrar lo único que podría dañar a los blancos: el entorno de la superficie, expuesto a la luz y al calor controlado. Reyes trepaba con una velocidad frenética, mientras los sonidos de los movimientos metódicos de las criaturas resonaban en el pozo de acero bajo ellos. El ascenso fue una carrera vertical desesperada a través de la oscuridad sofocante. Reyes, seguido de cerca por Vance, utilizó su conocimiento técnico de la infraestructura para navegar por el laberinto de pozos de ventilación y columnas de mantenimiento olvidadas. Los otros 2 guardias habían terminado su camino en el depósito de almacenamiento, comprando a Reyes y a Vance los minutos críticos que necesitaban. Se movieron rápido, la adrenalina anulando el agotamiento. Cada sombra albergaba el potencial de un nuevo encuentro, y el sonido implacable de raspaduras los seguía, siempre justo detrás o por encima. En un estrecho corredor de unión que conducía al pozo principal de carga, encontraron más evidencia del colapso de la base. 3 miembros del personal de investigación yacían esparcidos cerca de un panel de control del sistema de supresión de incendios. No habían sido atacados por los blancos todavía. Estaban congelados. Cristales de hielo cubrían sus uniformes y rostros, y sus cuerpos parecían estatuas talladas apresuradamente. La caída de la temperatura interna, facilitada por el sabotaje de las criaturas, era ahora letal para el personal. «¡Maldita sea!», susurró Vance, pateando un extintor congelado. «Están bajando la temperatura más rápido de lo que los calentadores pueden compensar». Llegaron a la esclusa que conducía al ascensor de carga externo, un pozo masivo y reforzado diseñado para transportar maquinaria a la superficie. Era su último recurso. Reyes corrió hacia el panel de control. La puerta exterior de la esclusa estaba sellada, y el indicador de cierre manual interno parpadeaba en rojo. «El fallo de energía atascó el sistema hidráulico», informó Reyes, realizando diagnósticos. «Necesito 20 minutos para purgar la presión y girar manualmente los sellos». «No tenemos ni 20 segundos», dijo Vance, levantando su rifle. Mientras Reyes trabajaba febrilmente en la pesada carcasa de acero, un sonido nuevo y profundo les alcanzó. No eran los movimientos individuales y aislados que habían escuchado antes. Era un zumbido masivo y ondulante proveniente de los niveles inferiores. Una convergencia de movimientos que sugería no cazadores individuales, sino una migración masiva y coordinada. La estructura ya no albergaba a un puñado de especímenes. La brecha había abierto el complejo a una población mucho mayor. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Reyes. La base fue construida sobre la puerta de su dormitorio.
No habían contenido a las criaturas. Simplemente habían sellado algunos puntos de entrada a una vasta red de cuevas y túneles en las profundidades de la tierra. Los blancos eran ahora libres de ocupar todo el volumen de la montaña. Reyes encontró el terminal para la carga de liberación auxiliar de la cerradura, un pequeño dispositivo explosivo destinado a la demolición estructural de emergencia, no al transporte de personal. ¡Atrás, Vance!, gritó Reyes. «Voy a forzar la cerradura». Armó la carga y golpeó la placa de activación. La explosión controlada fue violentamente ruidosa, arrancando la pesada puerta de la esclusa de sus bisagras y enviando fragmentos de acero chamuscado por el aire. Se tambalearon hacia el vasto y gélido pozo de carga, utilizando la herida abierta de la puerta demolida como acceso. La plataforma estaba a 20 pies por encima de ellos. Utilizaron la escalera atornillada a la pared, trepando rápidamente. Cuando Reyes alcanzó la plataforma y pulsó el control de ascenso, la enorme jaula de acero comenzó su ascenso lento y chirriante hacia la superficie. Entonces, Vance gritó. Reyes miró hacia abajo. Una de las criaturas blancas, con sus ojos brillando por la luz reflejada, se había lanzado desde los restos de la puerta de abajo y aterrizado en los cables de ascenso. Comenzó a trepar por el cable grueso y cubierto de grasa, moviéndose con una velocidad enfermiza, sus garras divididas encontrando agarre en el acero trenzado. «¡Dale, Vance! ¡No dejes que llegue a la plataforma!», gritó Reyes, soltando su inútil rifle de asalto y agarrando el pesado hacha de incendios asegurada a la pared del elevador. Vance, luchando contra el pánico, desenfundó su arma corta de gran calibre, niveló la pistola y disparó 6 rondas rápidamente hacia abajo. A diferencia del fuego del rifle de asalto, las balas concentradas de mayor calibre, disparadas a quemarropa, finalmente surtieron efecto. La criatura no cayó, pero su rápido ascenso flaqueó. La última bala golpeó su masa central, y con un terrible sonido de raspado similar a un chillido, un ruido que era el frotar de roca seca contra hueso, perdió el agarre. La criatura cayó al abismo oscuro del pozo. El grito horripilante e inhumano resonó hacia arriba durante 2 segundos completos, antes de terminar en un impacto distante y sordo mucho más abajo. Reyes se apoyó contra la barandilla, temblando. Habían matado a una. Con suerte y un trauma extremo, podían ser detenidas. El elevador continuó su molienda mecánica, y el aire frío de la base inferior dio paso al viento cortante y agudo de la superficie, señalando su inminente escape de la trampa de hormigón. Reyes miró a Vance, que recargaba su pistola con manos temblorosas. Habían sobrevivido a la estructura. Ahora se enfrentaban a la tormenta. El ascensor de carga finalmente alcanzó el nivel de la superficie y se detuvo con un estruendo hidráulico. Reyes y Vance irrumpieron en la plataforma externa de aterrizaje de helicópteros, preparados para vientos fuertes y nieve profunda. El viento había amainado. La ventisca se estaba disipando, y la espesa nieve daba paso a una niebla densa y perlada que colgaba baja sobre los picos de las montañas. La temperatura seguía siendo brutal, alrededor de 5 grados bajo cero Fahrenheit, pero el caos de la tormenta había desaparecido, reemplazado por un silencio inquietante y profundo. La plataforma, diseñada como una gran zona de aterrizaje climatizada para aeronaves, estaba absolutamente desolada. La torre de la baliza de emergencia estaba partida por la mitad, yaciendo bajo una montaña de nieve. Lo único que necesitaban, el helicóptero de reserva, era un amasijo de palas de rotor rotas y fuselaje destrozado, completamente enterrado en la nieve a 50 yardas de distancia. Había sido destruido mucho antes de que la tormenta golpeara. Reyes se tambaleó hacia la consola de seguridad incrustada en la pared externa. Abrió el panel, intentando leer la evaluación de daños del perímetro externo. El pequeño monitor parpadeó y cobró vida, mostrando el paisaje circundante, típicamente monitoreado por cientos de sensores de calor y movimiento. La pantalla era un campo de puntos rojos parpadeantes. Cientos.
La red de sensores informaba de un movimiento masivo y sincronizado en todas las direcciones, proveniente de los acantilados, los desfiladeros y los profundos ventisqueros que rodeaban toda la instalación. «Vance, mira esto», susurró Reyes, señalando la pantalla. Vance se acercó, mirando más allá del monitor hacia el aire que se despeja. Los últimos vestigios de la nieve arremolinada se elevaban, revelando la verdad de la situación. No eran solo los sensores. Las laderas de las montañas, los barrancos y los campos abiertos de nieve estaban llenos de figuras. Cientos de ellas. Las criaturas blancas se movían con una cohesión militar aterradora. Permanecían absolutamente inmóviles contra el blanco crudo de la nieve, con sus cuerpos mate absorbiendo la luz, lo que las hacía parecer montículos de nieve en movimiento. Salían de los túneles y cuevas de la montaña, emergiendo de la tierra misma, sincronizadas y disciplinadas. Usaban el terreno a la perfección, utilizando cada pliegue de los ventisqueros como cobertura, moviéndose silenciosamente hacia el punto central de la base. «Es una marea», susurró Vance, bajando su rifle, mientras sus últimas reservas de valor se disolvían en el aire gélido. La base las mantenía inactivas y las dejamos salir. Esto no es una brecha de contención, es un éxodo. Reyes revisó su armamento. A Vance le quedaban tal vez 2 cargadores para su rifle de asalto y su arma corta. Reyes tenía una sola granada de fragmentación y el hacha de incendios. Contra una fuerza sincronizada de cientos, no tenía nada. «Se mueven demasiado rápido. Golpearán la puerta principal en 5 minutos», calculó Reyes, mirando la pantalla táctica. Retrocedió de la consola con los ojos escaneando la estructura física alrededor de la plataforma de aterrizaje. Su mente, la mente de un mecánico, buscaba desesperadamente una solución sistémica, no cinética. La plataforma en sí no solo estaba diseñada para aterrizajes, sino para mitigar condiciones climáticas extremas, para evitar la acumulación letal de hielo en la zona de aterrizaje y el carril del elevador. La base estaba equipada con turbobombas térmicas de alta potencia, motores de turbina de reacción diseñados para sobrecalentar volúmenes masivos de aire y lanzarlos sobre la superficie de la plataforma. Eran lo suficientemente potentes como para derretir varios pies de hielo en minutos. El interruptor principal del sistema térmico estaba ubicado en el pequeño búnker blindado debajo de la plataforma. Reyes recordó la aversión de las criaturas a la luz y al calor en el depósito de almacenamiento. Prosperaban en el frío absoluto. El calor extremo producido por las turbinas térmicas era un arma letal. «Vance, tenemos una oportunidad», dijo Reyes empuñando el hacha. «El sistema de limpieza térmica, esas turbinas, generan suficiente calor como para convertir la nieve en vapor al instante». Vance siguió su mirada hacia las grandes rejillas revestidas de acero que recorrían los bordes de la plataforma. «Tardará demasiado en calentarse. Seríamos arrollados antes de que se activen. No haremos funcionar el sistema en un ciclo normal. Desviaremos toda la energía restante, generadores, baterías, todo, hacia las turbinas. Puentearemos los seguros y sobrecargaremos el bucle térmico. Destruirá el sistema, pero convertiremos esta plataforma en un auténtico horno». Era un plan suicida. El calor incineraría todo en la plataforma, incluidos ellos mismos. Pero era la única forma de enfrentar la marea blanca, que se aproximaba con una fuerza que no pudieran simplemente absorber. Estaban cambiando sus vidas por la mínima posibilidad de eliminar la amenaza inmediata y evitar que el enjambre descendiera hacia los valles habitados. Reyes observó las masas blancas arremolinadas ganando terreno rápidamente. Tenían menos de 3 minutos antes de que la primera oleada golpeara la valla perimetral. «Necesitamos ganar tiempo», declaró Reyes. «Te necesito en ese extremo lejano con los cartuchos que te queden. Manténlos ocupados. Haz que la masa se aleje del acceso al búnker». «¿Y usted?», preguntó Vance, con el rostro pálido pero resuelto. «Yo voy a terminar este camino. Voy a encender el horno».
Vance aceptó el encargo sin rechistar. Se desplazó al borde de la plataforma de aterrizaje de helicópteros, cubriéndose tras un pilar reforzado y pesado que albergaba una línea de antena difunta. Recargó su rifle de asalto, colocando la última caja llena de munición de ametralladora a su lado. «Le daré 30 segundos, especialista», gritó Vance, montando una ronda. La marea blanca estaba peligrosamente cerca ahora. El movimiento sincronizado de las criaturas era desconcertante. No corrían, galopaban, cubriendo un terreno inmenso con una velocidad silenciosa y eficiente. Vance abrió fuego con la ametralladora. Ráfagas cortas y controladas diseñadas para maximizar la interrupción cinética y el sonido. Las pesadas balas desgarraron la formación avanzada, impactando a las criaturas de vanguardia. El efecto fue inmediato y exactamente lo que Reyes había calculado. Las criaturas no cayeron, pero el fuego concentrado hizo que se dispersaran momentáneamente y reformaran sus líneas, comprando tiempo a Reyes. Reyes se lanzó al búnker de acceso de los sistemas térmicos. Era un espacio confinado, sin ventanas, que olía a hidráulico fluido y metal chamuscado. El panel de control principal era complejo. Una aterradora matriz de fusibles, manómetros y cables de derivación de colores brillantes. Trabajó bajo el eco constante y ensordecedor del fuego de la ametralladora de Vance. La cadencia era frenética, puntuada por el destello ocasional de un fogonazo visible a través de la pequeña ranura de ventilación del búnker. Las manos de Reyes, entrenadas para sistemas de alta presión, se movían con eficiencia mecánica. Arrancó fusibles, puenteó manualmente los reguladores de temperatura principales y usó su llave pesada para forzar la apertura del derivador de potencia principal. El mecanismo de seguridad que impedía que las turbinas funcionaran por encima de su tolerancia estructural. El frío es su poder. El calor es su fallo estructural. Reyes recordó la precisión quirúrgica de la criatura que mató al ingeniero. Un intento claro. Un ataque enfocado. Necesitaba responder a esa lógica fría y calculadora, con una respuesta abrumadora y absoluta. Estaba drenando todas las reservas, bancos de baterías, capacitores de sobretensión, incluso la energía asignada al soporte vital del nivel inferior, y dirigiéndola directamente al colector de ignición de la turbina térmica. Los manómetros de presión del colector se dispararon violentamente. Las agujas saltaron a la zona roja, superando los límites operativos diseñados. Afuera, el fuego de la ametralladora tartamudeó, y luego se detuvo por completo. Reyes se quedó helado, con la mano suspendida sobre la palanca de activación final. El silencio exterior era absoluto, roto solo por un grito corto y gutural que fue cortado de inmediato. El destino de Vance estaba sellado. Su sacrificio cumplido. Reyes no miró hacia arriba, no se permitió llorar ni vacilar. Vance había comprado el tiempo necesario, y Reyes se aseguraría de que no fuera en vano. Se apoyó contra la carcasa metálica, concentrándose en la terrible tarea. Tenía que activar el sistema y luego encontrar la ruta final y más rápida hacia la válvula de liberación de la línea de combustible principal. Con un profundo suspiro, Reyes bajó con fuerza la palanca de activación final. La base respondió con un sonido que trascendió el simple rugido de la maquinaria. Las tomas de aire subterráneas, diseñadas para aspirar volúmenes masivos de aire frío, gimieron bajo la tensión de la sobrecarga. Los generadores de abajo, a pesar del sabotaje, se vieron obligados a entrar en un ciclo de sobretensión de emergencia, vertiendo cada amperio disponible en el sistema de superficie. La plataforma de aterrizaje de helicópteros comenzó a brillar. El intenso aumento de energía sobrecalentó rápidamente el grueso chapado de acero. Los puertos de escape térmico, enormes rejillas a lo largo del perímetro de la plataforma, comenzaron a silbar y a chillar. Entonces, el vapor a alta presión y el aire caliente estallaron. Miles de galones de aire sobrecalentado y llamas, de un color naranja rojizo brillante que distorsionaba el aire, salieron disparados por las rejillas.
La temperatura en la plataforma de aterrizaje se disparó instantáneamente, subiendo cientos de grados en un solo segundo. La nieve circundante se vaporizó, convirtiéndose en una enorme y agitada nube de vapor que llenó el claro. Reyes miró a través de la ranura de ventilación del búnker. El efecto sobre las criaturas blancas fue instantáneo y devastador. La oleada frontal, que ya se desplazaba sobre el borde de la plataforma, fue alcanzada por la ráfaga de calor radiante. El intenso choque térmico las golpeó como una explosión invisible. La piel blanco mate, tan resistente al daño cinético, comenzó a burbujear y agrietarse. Las criaturas no retrocedieron. Simplemente se detuvieron, con sus cuerpos masivos irradiando una neblina de calor terrible y visible. Sus estructuras biológicas, evolucionadas para el cero absoluto, fallaron espectacularmente ante el fuego. Permanecieron congeladas, con sus cuerpos deformándose, sus formas blancas colapsando hacia adentro, como si estuvieran hechas de tiza que se convertía rápidamente en polvo. No se estaban quemando, sino que estaban siendo incineradas por su propia fragilidad, convirtiéndose en estatuas blancas y quebradizas capturadas en el acto de una persecución implacable. Reyes observó cómo la primera oleada se hacía añicos, confirmando su hipótesis. El sistema de defensa de la base, reutilizado, era el arma perfecta. Pero el calor también estaba subiendo dentro del búnker. Solo le quedaban segundos para terminar el trabajo. El aire en el búnker se volvió sofocante al instante. El calor de las turbinas sobrecargadas retrocedía hacia el espacio cerrado, derritiendo el aislamiento plástico del cableado cercano. Reyes sabía que la ráfaga térmica era inmensa, pero estaba limitada por la capacidad de los generadores. Para asegurar la destrucción completa de la base y la eliminación sistemática de cada criatura que hubiera accedido a los niveles inferiores, necesitaba una medida final y absoluta. Reyes ran to the adjacent fuel storage safety panel. Esta era la liberación de emergencia para los miles de galones de combustible diésel almacenados para los generadores principales, ubicados directamente debajo de la plataforma de carga. El protocolo estaba diseñado para ventilar el combustible en caso de incendio interno, pero Reyes iba a ventilarlo directamente hacia el fuego. Destrozó el mecanismo de bloqueo con el hacha de incendios y accionó la palanca de presión principal. El proceso fue agonizantemente lento, una resistencia mecánica contra la aniquilación total. Mientras tanto, las turbinas térmicas continuaban rugiendo. El ruido era abrumador y estructural. A través de la ranura de observación, Reyes podía ver a los cientos de criaturas atrapadas en el perímetro inmediato. Seguían colapsando, deshaciéndose en un fino polvo blanco que era arrastrado instantáneamente por la ráfaga de aire sobrecalentado. La marea organizada y aterradora se rompió contra el muro de fuego, cuando la presión de la línea de combustible comenzó a caer, indicando que los tanques masivos se estaban vaciando. Reyes se recostó, con la piel ampollada por el intenso calor que irradiaban las paredes metálicas. Había cumplido con el imperativo lógico. La base y la amenaza inmediata dejarían de existir. Había elegido terminar su camino aquí, asegurándose de que el camino de las criaturas terminara también. La consecuencia inevitable de su acción final fue instantánea. El combustible diésel ventilado, vaporizado por el calor intenso de las turbinas térmicas, se encendió. Esta no fue una explosión de artillería de alto rendimiento, sino una inmolación total y controlada. La estructura explotó hacia arriba en una colosal columna de llamas de color naranja incandescente. La fuerza fue suficiente para levantar la plataforma de carga de 1000 toneladas por completo de sus cimientos. El sonido fue un rugido unificado y resonante, que se tragó todo el valle de la montaña, transformando el acero y el hormigón en una nube efímera de calor y luz. Cuando la explosión amainó, hubo un silencio absoluto y antinatural, seguido solo por el leve crepitar del lecho rocoso fundiéndose. Un mes después, tras el paso de las ventiscas, y una vez que la región se consideró estable, comenzó el esfuerzo de recuperación. Oficialmente,
El sitio fue investigado como una explosión catastrófica de los sistemas de calderas, exacerbada por condiciones ambientales extremas. Los equipos de rescate solo encontraron un cráter masivo y fundido, anidado en las montañas de Wyoming. El núcleo primario de la base se había convertido en un charco de roca vítrea y revitrificada. La temperatura superó claramente los 900 grados Fahrenheit, justificando la conclusión del informe oficial de que todos los materiales internos y el personal fueron vaporizados. La falta de restos humanos en los niveles inferiores se atribuyó a la fuerza y el calor extremos de la detonación interna del combustible. Todo lo que estaba por debajo del nivel 4 quedó sellado en piedra fundida. En el informe final clasificado, un equipo de ingeniería forense catalogó los puntos de falla catastrófica. En la última página, enterrada bajo columnas de jerga técnica y matrices de temperatura, un geólogo principiante añadió una pequeña nota manuscrita que se consideró irrelevante para los hallazgos oficiales. Alcanzamos el punto de fusión del granito circundante, pero en el borde absoluto de la zona vitrificada, donde el calor era severo pero no instantáneamente destructivo, encontramos pequeñas hendiduras. Fósiles, traza. Parecen un pie humano largo y estrecho, pero con la clásica bifurcación. No regresan hacia la nieve, que está profunda y sin perturbaciones. Se dirigen hacia abajo, hacia las fisuras del lecho rocoso subyacente. Se estaban retirando. La base había desaparecido. El cierre había sido destruido. El registro oficial anotó un desastre contenido por un fallo técnico. Pero una semana después del evento catastrófico, las imágenes de reconocimiento satelital de gran altitud, destinadas a mapear la acumulación de nieve, captaron una anomalía inexplicable en el valle a 20 millas al sur del cráter. Era una mancha vasta de movimiento que se expandía lentamente contra el fondo blanco uniforme. Era demasiado densa para ser fauna silvestre y demasiado organizada para ser nieve arrastrada por el viento. La barrera humana, construida para contener a los antiguos y fríos habitantes de las profundidades de la Tierra, había sido destruida por su propio defensor. Los cazadores pálidos, ya no confinados a la arquitectura fría y oscura de la estructura, se movían con propósito, liberados en la vasta libertad nevada de las altas mesetas, dirigiéndose hacia la fuente más cercana de calor metabólico. Los blancos eran libres,